diferente. Y yo le digo a Maxi, mirá que cambiamos el nombre de la palabra. La imagen ya estaba pronta. Y digo, cambiamos el nombre de la palabra, amén. Y ahí está hoy, hombres, una vida con propósito. Amén. Yo no quería dejar pasar un día diferente, amén, un día especial para aquellos que son padres, ¿verdad? No quería dejar pasar este día y quería traer una palabra para todos nosotros, amén. Pero lo interesante es que no solo para hombres, sino muchas veces también las mujeres se van a sentir apuntadas y señaladas con esta palabra. No señaladas en el sentido negativo, amén, sino en el sentido de cómo nosotros fuimos criados, cómo fue nuestra crianza, podemos decir así, ¿no? Y por qué traer tal vez esta palabra en este día. Pero el Señor va a hablar a nuestros corazones, amén, de manera poderosa. Déjenme leer con ustedes Génesis 1:28, dice así: y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Amén. Cierra sus ojos, vamos a estar orando. Señor Jesús, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es eficaz, es poderosa, Señor, para transformar, para redarguir, para traer, Señor, vida a nuestros corazones. Y que en esta noche, Señor, tú puedas hablar en nuestro interior. Señor, yo no tengo dudas que tú hablarás, Señor, a nuestro corazón de manera poderosa. Señor, y revelación será liberada sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, habla, Señor, con cada uno, aquello que tú trajiste preparado. Señor, que cada corazón esté abierto. Yo declaro cada mente cautiva a tu palabra. Cada corazón, Señor, abierto para recibir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Tal vez no todos aquí sean padres, ¿no? Pero todos aquí somos hijos. Todos aquí tuvimos un padre o tenemos, amén. Aquel que tiene su padre aún tiene la dicha de tener aún aquella persona que un día lo trajo a este mundo. Y es interesante y es importante nosotros tener claridad de por qué el Señor nos creó, para qué el Señor nos trajo a la tierra, amén. Para qué el Señor realmente, ¿sabe? Fue un anhelo del Señor y una de las primeras cosas que el Señor le dijo al hombre después de crear al hombre, que el hombre tenía que multiplicar, fructificar, amén. Eso fue una de las primeras cosas que Dios le dejó al hombre en ese momento. ¿Sabe? Hoy nosotros vivimos en una sociedad, hermanos. Mientras yo escribía esto, hoy analizaba nuestra sociedad. Es interesante que hoy la natalidad, una de las cosas que está más controlada en nuestra sociedad de los días de hoy, ¿no? Yo me ponía a analizar la sociedad de los 50, los 60, 70, tal vez hasta los 80, ¿no? Era interesante que las personas se casaban porque antes el matrimonio era algo mucho más importante que hoy. Las personas se casaban y a los 9 meses ya venía un fulano, ¿verdad? Y ahí venía la seguidilla porque generalmente la familia tenían colección, ¿no? Tenían 5, 6, 7 y ahí venía, la natalidad no era algo importante, podemos decir así. Solo que hoy nosotros vivimos en una sociedad con prioridades. Hoy usted ve que los jóvenes, a la hora de casarse, ¿no? Y a veces uno habla con muchos y dicen, no, yo tengo prioridades. Yo primero quiero estudiar, quiero formarme, quiero tener una carrera, después ver mi casa, tener la casa, y después casarme. Y después, más adelante, vemos si tenemos un hijo o no. Esa es la sociedad de hoy. Está mal, no digo que esté mal. Amén, no digo que esté mal. Son sociedades diferentes, son circunstancias diferentes. Solo que cuando nosotros vemos las sociedades de antes, y tal vez a usted le pasó, tal vez usted es uno de esa sociedad que vivió y que cuando fue niño fue lleno de carencias materiales, carencias emocionales, lleno de cosas que faltaron. ¿Sabes? Yo tengo personas muy cercanas a mí que me contaban que con 7, 8 años ya tenían que salir a trabajar, ¿no? Si usted le pregunta a niños de hoy, probablemente con 15, 16, nunca lo hicieron, nunca tuvieron que salir a trabajar. Y gloria a Dios por eso. Yo me alegro que mis hijos hoy no tengan que salir a trabajar, ¿verdad? Como antes personas tenían que hacerlo. Entonces nosotros vemos sociedades diferentes, pero cuando uno comienza a analizar algo en común, es que hoy vemos adolescentes y niños que reciben todo,
pero muchas veces falta la misma cosa que faltaba allá en aquellas épocas, que era amor, afecto, cariño, tiempo. Porque hoy muchos padres se esfuerzan en darle todo a sus hijos, pero muchas veces llegan tan cansados que no tienen tiempo de darle un tiempo de calidad a sus hijos. Y antiguamente nosotros vemos, mi madre por ejemplo me contaba que mi abuelo era policía y trabajaba en otro lugar. Ellos se iban y estaban 15 días trabajando y cuando volvía estaba un fin de semana en la casa y se iba. Nunca recibieron amor. Tal vez muchos de ustedes pasaron por esa misma circunstancia, por esos mismos problemas. Entonces cuando nosotros analizamos y vemos, hay algo en común que faltó. Y hoy, ¿por qué tal vez dice, pero por qué? ¿Qué tiene que ver esa palabra? Porque el hombre hoy es el sostén de la sociedad. El hombre hoy es el que sustenta y es la columna principal de la sociedad. ¿Sabe? Si usted mira las noticias, mira los movimientos que hay hoy en el mundo, ¿hacia quién atacan? ¿A quién quieren apuntar siempre? Al hombre, como alguien que falla, que se equivoca, que hace las peores cosas. El hombre siempre es el culpable de muchas situaciones. Y no digo que no pase, pero en realidad el hombre es el sostén de la sociedad. Amén. Yo creo que no hay ninguna mujer feminista que vaya a decir, no, Pablo, no es el hombre. Pero el hombre en realidad es el sostén. Es aquel que realmente tiene que ser el proveedor en su casa, el que tiene la responsabilidad de su familia, ¿verdad? Y es de esa manera que nosotros creemos que debería ser. Solo que cuando nosotros vemos toda la sociedad a lo largo del tiempo, una de las cosas siempre faltó, tal vez no todas las familias, pero es algo que se ve en la mayoría, es que faltó afecto, faltó un padre presente, faltó un padre que estuviera siempre ahí. Y ahora, ¿por qué le hago toda esta introducción, verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estamos aquí, tal vez en algún momento, faltó la imagen de un padre que nos diera realmente la educación que uno necesitaba. La influencia que un padre tenía que tener sobre nosotros. Y sabe, hay algo que eso genera. Es una distancia con la imagen del Padre que es Dios. Un gran problema que nosotros vemos hoy dentro de las iglesias, y usted ve a veces los impactos. ¿Cuántas veces personas heridas, lastimadas, por causa muchas veces de la imagen paterna? Del padre que no tuvieron, del padre que no estuvo presente, del padre que les falló, del padre que los abandonó. ¿Sabe? Muchas veces uno no ve tantos problemas con las madres, que sí los hay, pero ¿cuál es el problema mayoritario con los padres? Muchas veces usted va a ver que el padre es el punto central de problemas que personas traen. Y no estoy hablando de personas de 15, 20 años, personas de 50, 60, personas que sufrieron, que realmente sintieron el abandono. Entonces es interesante que el hombre, padres, tienen algo sumamente importante en sus manos, que es generar en sus hijos realmente valores que van a marcar la vida entera de esa persona. Amén. ¿Sabe? Es interesante que hay niñas que cuando ellas se crían sin el apoyo de su padre, sin su padre estar cerca, muchas veces cuando se casan los mayores problemas son porque esa mujer busca en su esposo una paternidad, busca en su esposo que su esposo sea como un padre. Y ahí comienza un montón de problemas por causa de esa circunstancia. ¿Sabe? Hay una encuesta que fue realizada por la BBC en Londres respecto a adolescentes que cometen delitos. Y habían cosas en común. El 60% había dejado de estudiar. Un 40% aún estudiaba, pero aún así cometía delitos. Un 85% consumía drogas. El 95% tenía un padre ausente. El 95% de jóvenes que cometían delitos era porque no habían tenido un padre presente. Y yo quiero centrar la palabra hoy aquí en la historia del hijo pródigo y ver 4 puntos con usted al respecto de la paternidad, de lo que es ser un padre. Tal vez mientras yo vaya hablando, usted vaya sintiéndose identificado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es real. Todos estamos a tiempo de ser un padre según el corazón de Dios. Todos estamos a tiempo de ser un padre de acuerdo como el Señor es como padre. ¿Sabe? Cuando yo vaya nombrando los puntos, tal vez usted diga, yo no soy así. Yo no soy de esa manera. Y es real. Todos nosotros tenemos cosas que necesitamos ir cambiando, que necesitamos ir siendo transformados. Amén. ¿Por qué? Porque creo que ninguno de los que estamos aquí quiere criar un hijo que un día sea lleno de problemas, sea lleno de inseguridades, sea lleno de dificultades por causa de nosotros no haber sido un padre de acuerdo al corazón de Dios.
Amén. Entonces además es una palabra para los padres que están aquí. Es realmente para que usted entienda que el Señor quiere llevarnos a nosotros crecer, avanzar. Amén. Tal vez usted puede decir, pero yo soy un padre perfecto. ¿Cuántos son padres perfectos aquí? Ese silencio deja en evidencia, ¿verdad? Mujeres, no se aprovechen de la situación, amén. No aprovechen para decir, viste, vos no sos perfecto. Dice Lucas 15:11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ahí él planea, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado tal, y todo lo que ustedes conocen. Y dice la Biblia en el versículo 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Saben? Todos los puntos que yo voy a ir nombrando aquí, yo quiero que usted analice cómo usted ha sido, cómo fue su padre con usted, cómo fue aquel que tendría que tal vez haber sido de una manera diferente, cómo fue que él lo trató. Y ahí cuando usted piense cómo fue su padre, yo quiero que usted corrobore cómo es usted hoy con sus hijos. ¿Sabe? Tal vez usted diga, pero qué palabra bien rara hoy, parece que vamos a hacer una catarsis, vamos a comenzar a analizarnos. Estamos en un impacto, estamos viendo las emociones. ¿Sabe, hermano? Si nosotros muchas veces no somos transformados en ciertas áreas, nosotros estamos generando cosas que a futuro, lamentablemente, van a ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque usted es el reflejo de lo que su padre fue con usted. Es inevitable. Todos nosotros somos reflejos de lo que fueron con nosotros. Gracias a Dios que nosotros hoy estamos aquí en la iglesia, el Señor nos encontró, el Señor tuvo misericordia en nuestras vidas, el Señor nos salvó y eso va a traer transformación, amén. Va a ser un proceso, es paulatino, tal vez a veces demore más, demore menos, pero todos tenemos que ser transformados. En un punto más allá, ¿sabe cuál es muchas veces lo que muchos padres dicen? Yo no quiero hacer lo mismo que hicieron conmigo, yo no quiero hacer eso con mi hijo. La mayoría de los padres a veces piensan de esa manera. Pero hay 2 problemas. O no lo cumplen o se van al otro extremo. Terminan siendo tan permisivos por causa de que sus padres fueron tan duros, que son tan permisivos que también generan problemas. Entonces nosotros vemos que el Señor quiere que nosotros seamos de acuerdo a su corazón, amén. De acuerdo a cómo el Señor es con nosotros. ¿Y por qué usé la historia del hijo pródigo? Porque el padre del hijo pródigo representa cómo el Señor es con nosotros, cómo el Señor es con sus hijos. Es la mejor representación de un padre. Es el hijo pródigo, amén, el padre del hijo pródigo. Y el primer punto dice la Biblia que el padre tuvo compasión. Él fue movido a misericordia. Él fue movido a misericordia cuando vio a su hijo volviendo. Amén. Entonces hay un contexto aquí interesante que dice la palabra que ellos vivían en una zona, podemos decir así, que era una zona de agropecuaria, donde criaban animales, era una zona de campo, podemos decir así, ¿verdad? Solo que aquel hombre no era un hombre pobre, era un hombre que tenía recursos, tenía dinero. Y en aquel lugar donde él vivía, habían gentes que también vivían cerca, gente que tal vez estaban en el mismo ramo que él, trabajaban de la misma manera, hombres ricos. Y sabe que todos los días aquel hombre salía al balcón a mirar con la esperanza de que su hijo volviera, que su hijo viniese nuevamente. Solo que tal vez al principio muchos dirían, wow, qué bueno, él tiene paciencia, él perdona.
Pero con el pasar del tiempo, probablemente aquel padre comenzó a sentir burlas de parte de los demás. ¿Por qué decir, bueno, el hijo se fue, lo rechazó y este todavía espera, tiene la paciencia de creer que un día va a volver? Tal vez aquel hombre podría ser hasta humillado por sus vecinos. Podría ser tomado como una persona boba, decir, este es masoquista. Quiere que vuelva aquel que le sacó la mitad de los bienes y se llevó todo. ¿Por qué? Porque así es el mundo como funciona, ¿verdad? Solo que al padre no le importaba. Amén. El padre no estaba pensando en eso. ¿Por qué? Un corazón de padre no se importa muchas veces con los errores y con las cosas que los hijos hicieron. El corazón de padre ama mucho más allá que eso. Amén. Entonces aquel hombre esperaba, estaba anhelando, deseando. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted experimentó la compasión por parte de su padre? ¿Cuántas veces experimentó que su padre fuera compasivo con usted? Tal vez en esos momentos de crisis, momentos que usted llegó ahí afligido, llegó con un dolor, tal vez cuando lo trataron mal en el liceo, en la escuela, cuando tuvo esos momentos difíciles. ¿Cuántas veces el padre que usted tenía fue tal vez un padre compasivo? Tal vez usted me diga, esté pensando ahí, analizando, tratando de encontrar en su memoria una vez. Tal vez están tratando de encontrar en su memoria ahí un día que su padre tuvo compasión, que vino y dijo, vení, yo te entiendo, vení, yo te abrazo. Tal vez nunca sintió esa compasión, pero sabe, eso es interesante porque eso nos muestra que nosotros sí tenemos que ser. El Señor nos llamó para nosotros ser compasivos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, imagínese si usted no puede ser compasivo con su hijo. ¿Cómo usted va a ser compasivo con un hermano? ¿Cómo usted va a ser compasivo con aquel discípulo que está pasando mal y está teniendo un momento difícil, un día malo, ha pasado por días difíciles? Solo que aquel padre, dice la Biblia, que él era compasivo con aquel que lo había traicionado, con aquel que había dicho en otras palabras, Padre, yo deseo que te mueras. Le pidió todo lo que era de él y se fue. Aquello era una traición en aquellos días. Era algo totalmente fuera de la ley de aquel tiempo. Era algo inaceptable, pero aún así el padre fue compasivo con su hijo. Amén. Entonces no importa cuántos errores hayamos cometido, el Señor, Él se complace y Él se compadece con nosotros. Amén. Y otra cosa que aquel padre hizo, dice la palabra, Él comenzó a correr. ¿Sabe? Imagínese. Nosotros ya lo hemos hablado, hemos predicado sobre esto. No, imagínese aquel hombre con túnicas y vestiduras largas, tener que levantarse los vestidos y delante de todos los vecinos allí que estaban mirando porque tal vez estaban expectantes a ver qué iba a pasar. Él ve a su hijo viniendo, caminando hacia la casa y dice la Biblia que él sale corriendo. Solo que este correr en el original no es salir trotando. ¿Vio cuando usted sale a trotar en la avenida ahí? Alguien lo hace. Nadie hace ejercicio aquí, ¿verdad? Estamos mal, hermano. Vamos a tener que empezar a hacer ejercicio ahí. Marcar ejercicio todos juntos. El otro día me fui a hacer el carnet de salud y la doctora me preguntaba, ¿fuma? No. ¿Tiene alguna enfermedad? No. ¿Alguna patología? No. ¿Hace ejercicio? No. Todo, ¿no? Ella me miró así. No hacemos nada, hermano. Es triste eso, ¿verdad? Tenemos que hacer algo de ejercicio, ¿no? Sería importante, ¿verdad, Oscar? Oscar está tratando de esconder ahí no sé lo qué, pero... Entonces cuando nosotros vamos al original de la palabra aquí, no es trotar, es correr de manera rápida. Aquel hombre cuando vio que su hijo venía, él salió corriendo de forma rápida. Imagínense, levantó los vestidos y salió corriendo sin importarle lo que los demás iban a decir. ¿Por qué? Porque él vio a su hijo y él se alegró en ver que su hijo venía hacia donde él estaba. ¿Sabe? Es interesante que la palabra abrazar, y nosotros vamos a ver más aquí adelante, tiene un significado tan extraordinario que el abrazar no significa simplemente un abrazo, significa que se le tiró encima a su hijo cuando lo vio. Se le tiró encima. Imagínense tanta la alegría de aquel padre, tal la alegría de aquel hombre, que no le importó. Salió corriendo al encuentro de su hijo. Tal vez usted nunca vio a su padre correr a su encuentro.
Tal vez nunca vio a su padre alegrarse cuando usted llegó. Tal vez nunca vio. Pero haga eso con su hijo hoy. Aproveche a correr hacia su hijo. Aproveche a correr aquel que usted tiene hoy para abrazar. Amén. Porque eso va a generar recuerdos. ¿Sabe? Yo leí un libro de Augusto Curi. No sé si usted ya escuchó hablar de él. ¿Sabe? Es interesante que este hombre dice que todas las cosas que pasan en la vida de un niño quedan guardadas en una memoria y es imborrable. No se borra. Todo lo que usted hace con un niño, si usted le habla bien, si le habla mal, si lo trata bien, si un día lo desprecia, todo eso queda guardado en la memoria, no se borra. Y después eso va a salir, después eso va a surgir. Cuando usted dice a su hijo, mi hijo tiene cada reacciones, mi hijo reacciona de una manera a veces tan grotesca. ¿Cómo eran sus reacciones con su hijo cuando él era chiquito? Cuando él era allí se estaba criando. ¿Sabe? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, amén. Y sabe, y eso queda guardado. Es interesante que este hombre decía que eso no se borra. No hay como borrar. No hay como usted decir, yo espero que yo lo que le hice a mi hijo, él se olvide. No se va a olvidar. Todo queda guardado. Amén. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy, todo lo que usted está generando hoy con sus hijos, eso va a quedar guardado para siempre. Hasta que el día que el Señor lo encuentre y comience un proceso en la vida de su hijo, así como comenzó un proceso cuando lo encontró usted. ¿Sabe? Yo creo que la mayoría de los que un día llegaron a la iglesia, llegaron con problemas emocionales respecto a su padre o madre. Yo creo que no hay ninguno que se salve. Tal vez alguno se podrá salvar, pero después la mayoría, todos tienen algún recuerdo. Su padre era de esta manera, era de la otra, su madre era así. La mayoría tenemos ese tipo de cosas que cargamos con esas cosas. Entonces dice la Biblia que aquel hombre corrió. ¿Sabe? Correr por amor es algo tan extraordinario. ¿Cuántos corrían para ir a visitar a aquella persona que querían? ¿No? Tal vez usted corría para ir a visitar, no le importaba nada. Llegaba y si tenía que vestirse, bañarse lo más rápido posible y correr para ir a encontrar. ¿Qué pasó, Ana? Para correr a encontrar a aquella persona, no. No importaba. Y aquí la Biblia dice que aquel hombre corrió al encuentro de su hijo. Tal vez nadie se jugó por ti. Tal vez nuestros padres nunca se jugaron por nosotros. Juéguesela por aquel que usted tiene hoy para jugársela. Amén. Haga algo que tal vez nadie haría. ¿Sabes? Yo pensaba hoy, tal vez nunca te fueron a buscar un día en la escuela cuando llovía. Tal vez tu padre, ¿sabe? Yo recuerdo cosas tan interesantes. A veces uno estaba en el recreo. Porque hoy en día, hay cosas que hoy me sorprenden tanto, ¿no? Y yo soy joven, pero hay cosas que me sorprenden tanto. Bueno, yo mismo me lo digo, ¿verdad? Hay cosas que a veces sorprenden, que hoy a un adolescente, un niño de la escuela, no le falta merienda. Y si le falta, no sé si hay alguna aquí, por lo menos, gracias a Dios, mis hijos tienen la posibilidad de llevar siempre una merienda. Antes, cuando yo iba a la escuela, hace pocos años atrás, yo me acuerdo que uno no llevaba merienda. Uno quedaba expectante a veces que nuestros padres aparecieran con algo, el día que podían. ¿Sabe? Ese día era un día de tanta alegría, la época que los espirales costaban 1.50, 2.50, ¿alguien recuerda eso? 2 pesos, 2.50, bueno, no, 2.50 costaban, pero en esa época no había ese recurso. Entonces el día que aparecía, la verdad esa computadora, el día que aparecía mi padre o mi madre con un bizcocho, aparecía con algo, aquel día era el día más feliz de mi vida, porque alguien se había acordado y yo sabía que ellos no tenían, pero aquello era tan importante que marcaba. Ahora yo me imagino cuántas cosas quedan marcadas en nuestros corazones cuando muchas veces usted precisó y su padre no estuvo, su padre no pudo hacer. ¿Cuántas veces que su padre tal vez no se la jugó por usted? ¿Cuántas veces usted pensó, mi padre se podía haber jugado por mí, podía haber hecho algo diferente por mí? Y todas esas cosas van quedando guardadas. Tenemos la posibilidad de cambiar esa historia hoy, amén. Cambiar esas cosas de manera tan extraordinaria. Tercer punto, el padre lo abrazó. ¿Usted se imagina el olor que podía tener aquel joven o no? Se pone a pensar en eso, está trabajando con cerdos, cuidando cerdos. Imagínese el olor que él debía tener. No debía ser muy agradable. ¿Cuántos días estaría sin bañarse? No me pone a imaginar
la ropa como debía estar, el olor que debía tener aquel. Imagínense él de clase media alta, un joven que tenía todo, no le faltaba nada. Ahora de repente en una situación donde estaba totalmente maloliente, sucio. Pero dice la Biblia que aquel padre se llegó y se tiró sobre él. Impresionante, hermanos. El padre no solamente vino y lo abrazó, el padre se abalanzó sobre él. Se abalanzó. No le importó el olor, no le importó la suciedad, no le importó nada, amén. ¿Sabe? Hay una experiencia, yo conté esa experiencia ya hace no sé cuánto tiempo atrás, de René Spitz. Ellos hicieron un experimento. Dejaron niños en un hospital, ¿no? Pero sin el cuidado de sus padres. Ellos quedaban en un lugar y ahí ellos estaban sin el cuidado de sus padres. Ahí pusieron en una cárcel niños con sus madres, en una cárcel, en un lugar donde enfermedades, psicológicamente un lugar difícil, ¿no? Todas esas circunstancias. Aquellos niños del hospital eran alimentados, tenían todo, pero no tenían afecto. Tenían el alimento, tenían todas las cosas, pero no tenían afecto. Solo que los niños de la cárcel, dentro de todas sus limitaciones, tenían el cariño de sus madres. ¿Sabe? Lo que llama la atención de esta historia y de este experimento es que aquellos niños que estaban en un hospital teniendo alimento, teniendo todas las cosas, pero no tenían afecto, crecieron con problemas no solamente psicológicos, sino con problemas físicos. Un montón de problemas. Y hay un experimento que él hizo también, es que niños pequeños, hasta 1 año, llegaban a morir por causa de la falta de abrazo y de cariño. Ahora los niños de la cárcel crecían fuertes, saludables, sin ningún problema psicológico, sin ningún problema, por causa de tener la madre cerca. Entonces póngase a pensar la importancia a veces uno decir, dar un abrazo. A veces uno llegar y hacer una muestra de cariño, ¿no? Si será importante. Yo no sé a cuántos le faltó abrazo aquí cuando eran niños. ¿Cuánto le faltó abrazo? No levante su mano. Piense para usted, tal vez a muchos le faltó el abrazo de un padre, de una madre, el cariño. Faltó que en algún momento lo abrazaran, ¿verdad? Eso realmente es importante en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nosotros podamos experimentar el abrazo que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Sabe? Si usted no fue abrazado, el momento que se sintió vulnerable, solo, el Señor hoy quiere darle ese abrazo que usted tal vez no tuvo en ese momento. Amén. El Señor quiere que usted pueda sentir el cariño que Él tiene por usted. Amén. Y 4 y último, el Padre lo besó. ¿Cómo estaba aquel muchacho? Maloliente, sucio, pero el Padre lo besó. En griego, la palabra para beso es filema, pero la palabra que es usada aquí es catafileo, que significa llenar de besos. El Padre aquel no le dio solo un beso, lo llenó de besos. Imagínense la alegría y la felicidad de un padre al punto de llenar de besos a alguien que estaba maloliente, sucio, con todas las cosas que había pasado, con todo lo que había hecho. ¿Sabe? Tal vez el padre, pienso yo, en ese momento podría decir, vos te llevaste la mitad de mis bienes, me fallaste, me dejaste mal parado ante la sociedad, mi nombre quedó por el piso, un montón de cosas. Solo que el padre nunca pensó en eso. El padre solamente vio que su hijo estaba volviendo. Amén. Entonces tal vez hoy, ni nosotros aquí tal vez nos cueste relacionarnos con Dios como un padre que nos ama. Tal vez usted tenga dificultad para relacionarse con Dios como padre. Tal vez usted vea a Dios como un Dios realmente, alguien extraño, alguien lejos, alguien que no nos entiende, alguien que no se preocupa. Pero déjeme decirle algo, Dios es este Dios compasivo, que nos ama, que nos abraza, que nos llena de besos, que nos cuida, que no le importa correr a nuestro encuentro, aun cuando fallamos, no importa sus errores, amén. El Señor nos ama de una manera tan extraordinaria, amén, que sabe, hoy es un día de nosotros aprender y cambiar nuestra manera de ver a Dios. Sabe, por causa muchas veces cómo nosotros fuimos criados, nosotros vemos a Dios de una manera equivocada. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de nosotros verlo a Él como el Dios que nos ama.
Un Dios que nos ama con un amor tan extraordinario, amén. Tal vez su corazón estaba cerrado. Tal vez usted llegó aquí hoy con un corazón cerrado. Usted no tuvo un padre que lo amara y usted con Dios hoy vive una relación de, ¿sabe? Es Dios, sí, aquel que yo oro, le pido. Pero Él es el Padre que nosotros tenemos. Él es el Padre que nosotros tenemos, amén. ¿Sabe? Tal vez usted diga hoy, yo ya no tengo mis padres. Ya no tengo mi padre, no tengo mi madre. Tiene a Dios como Padre. Él es su Padre, amén. ¿Sabe? Y si hay alguien que puede realmente llenarnos de amor y darnos todas las cosas que nosotros necesitamos, ese es Dios, amén. Ese es nuestro Padre hoy, amén. Él es el que nos ama y Él puede darnos todas las cosas, amén. Algo que usted necesita hoy, ¿qué necesita? Tal vez usted necesita cariño. El Señor puede darle cariño. El Señor puede darle amor. El Señor, tal vez usted se siente solo. ¿Sabe cuántas personas hay que se sienten solas hoy en medio de una familia? Muchas personas. Hay personas que se sienten solos aún estando en medio de su familia por causa que le faltó el amor paterno. Entonces usted que es padre hoy tiene la oportunidad de cambiar el futuro de sus hijos. Tiene la oportunidad de cambiar el futuro de aquellos que un día van a crecer, se van a ir. Y usted dice, no, yo puedo cambiar. Yo puedo ser diferente. Amén. Tal vez hasta aquí usted nunca fue compasivo. Tal vez la paciencia no es uno de sus fuertes. Yo creo que muchas veces la paciencia no es el fuerte de ninguno, ¿verdad? El ser pacientes, ser compasivos, sentir el dolor del otro. ¿Sabe? Pastor Aloysio era que la hija del pastor Aloysio decía una vez que el pastor Aloysio tenía una cualidad tan extraordinaria que cuando su hija llegaba con un problema, él lloraba con ella. Lloraba con ella, porque ella estaba sintiendo un dolor. No era el dolor de él, pero era el dolor de su hija. Y él lloraba junto con ella. Y cuando usted escucha a su hija hablar hoy, usted ve que es una mujer que esas cosas quedaron marcadas en su corazón. Pero si fuera al contrario, un padre que cuando veía a su hijo pasando por algo le decía, seas bobo. ¿Cuántas veces escuchó esa frase? Estás llorando por eso, no seas maricón, no seas jodido, ¿no? Tal vez usted escuchó esa frase, eso también marcó. No repitamos eso hoy en nuestros hijos. No repitamos hoy aquello que nosotros tal vez un día pasamos. Ah, papá, necesito tal cosa. Ahora no tengo. Tal vez muchas veces usted escuchó esa frase. Ah, ¿qué me vas a...? Tal vez usted andaba descalzo, andaba sin nada, y usted escuchó la frase, ahora no puedo. Papá, necesito hablar, ahora no puedo. No repita eso hoy con sus hijos. Cambie. Amén. Porque tenemos la posibilidad. Nosotros conocimos al Señor. ¿Sabe? Hay una cosa que muchas veces yo entiendo que hay cosas difíciles de cambiar. Pero yo creo que todo aquel que conoció al Señor tiene que ser transformado. Entonces, el decir, mi padre fue así, yo soy así. Eso no puede ser así. Mi padre era machista, yo soy machista. Mi padre era duro con mi madre, yo soy duro hoy con mi esposa. No es así. Yo soy duro con mis hijos porque así fueron conmigo. ¿Sabes? Yo tenía unos familiares muy cercanos a mí que el padre agarraba a las hijas y cuando él se enojaba porque las hijas hacían algo, daba cabeza contra cabeza. Las ataba porque se portaban mal, según él. Imagínense si aquellas mujeres hicieran lo mismo hoy con sus hijos. Sería algo terrible. Y yo no quiero saber, no me quiero imaginar lo que cada uno pasó en su niñez. Porque supongo que cada uno tuvo sus traumas, sus dificultades, sus cosas. Ahora, si yo le hago una pregunta, ¿cuántos replicaron eso en sus hijos? ¿Cuántos replicaron aquello que vivieron en sus hijos? ¿Cuántas actitudes usted tiene hoy que las replica porque su padre fue así con usted? ¿Cuántas cosas? Muchas. Muchas nosotros cometemos por causa que fueron de esa manera y nosotros hacemos lo mismo. Que no permitamos eso, amén. Que usted pueda realmente pedirle al Señor sabiduría. ¿Sabe? El ser padres. Es interesante que usted para ser mecánico, electricista, cosas usted puede estudiar. Pero usted para ser padre generalmente usted no estudia, ¿verdad? Usted de repente un día se encuentra con que su esposa va y le dice, estoy embarazada. Y ahí usted se encuentra en algo que nunca vivió, que nunca había experimentado antes. No sabía cómo era. Y usted se enfrenta a criar un hijo.
y se encuentra con todas las dificultades de criar un hijo. A veces tal vez pasando necesidad financiera, pasando problemas en la familia, pasando un montón de cosas. Pero déjeme decirle algo, el Señor puede darnos sabiduría para nosotros ser padres según el corazón de Él. Amén. No solamente nosotros como padres, las madres, todos como una familia, tenemos la posibilidad que el Señor nos lleve a ser padres según su corazón. Amén. ¿Por qué ser padres según el corazón de Dios? Para que podamos criar nuestros hijos en los caminos, para que usted pueda criar hijos que sean apasionados por el Señor, sean apasionados por la presencia de Jesús. Amén. ¿Sabe? Tal vez usted, yo no sé si usted fue de aquellos que nació en un hogar cristiano, tal vez no todos, pero aquel que nació en un hogar cristiano, tal vez a veces usted piensa, no, si naciste en un hogar cristiano, naciste con la vida totalmente fácil. No piense que es tan fácil. No piense que a veces cada uno tiene que un día elegir su camino, elegir lo que cada uno quiere ser. Amén. Y uno tiene que elegir hoy qué es lo que nosotros queremos ser, qué es lo que usted quiere que sus hijos sean. Quien tiene hijos chicos como yo, aún más, una responsabilidad aún mayor. Si usted tiene hijos chicos, tiene la responsabilidad de criar a sus hijos de acuerdo a los patrones que el Señor tiene. Amén. Tal vez usted no tiene hijos, un día van a llegar. Déjeme decirle algo, un día van a llegar los hijos. ¿Cómo usted los va a criar? ¿Cómo hacer la crianza de esos niños? Que sean de acuerdo a los patrones del Señor. Amén. Entonces, si usted tiene cosas hoy que usted sabe que lo lastimaron, pídale al Señor para ser sanado. Pídale al Señor para ser transformado. Amén. Que el día que lleguen sus hijos, usted no replique las cosas que hicieron con usted, sino que usted sea completamente diferente. Amén. Colóquese en pie. Yo quiero que, tal vez no todos están con su familia, no están todos juntos, y padre con sus hijos, tal vez no estén todos así, pero aquel que tenga ahí alguien cerca, un padre cerca, vamos a estar orando. Acérquese a aquel que es padre, que tal vez no está con su familia hoy, acérquese ahí.